Hola amigos, ¿cómo están? Deseo hablarles de un tema chévere. Bueno, comenzaré con una pregunta. ¿Cuál es su villano favorito? Bueno, es importante porque es el que le da la vida a la trama. Este inclusive ha opacado al héroe o protagonista. Podemos mencionar a Bane, Voldemort, Freezer, Mr. Hyde, entre otros. Bueno, esta vez hablaré como la literatura peruana aborda a los villanos y antagonistas de los relatos. Este personaje no es un villano propiamente dicho, pero es antagonista de todo pensamiento lógico. Es el Capitán Paiva, protagonista de la tradición de Ricardo Palma al pie de la letra, basada en las guerras de caudillos de la década de 1830. Bueno, este militar carecía de los más mínimos conceptos de racionalismo, especialmente en el campo de las metáforas. Bueno, este asunto generaba las más disparatadas situaciones. Se le ordenó que allanara una casa y este la demuele sin piedad. En otra ocasión ordenó el fusilamiento de un amigo de su jefe, en medio de dos postes, al ordenarle que este fuera ejecutado entre dos luces, es decir, al amanecer. Pero en el cenit de su estupidez fue una batalla contra los bolivianos en que su comandante, harto de sus estupideces, le ordenó: anda y hazte matar. El valiente pero bruto militar cumplió al pie de la letra la orden. Su superior solo dijo: valiente bruto. El caso que hablaré es sobre el Jaguar, antagonista de la obra La ciudad y los perros, rival del poeta y presunto asesino del esclavo. Todo esto sucede en el Colegio Militar Leoncio Prado. Se destaca por ser un personaje icónico del universo de Mario Vargas Llosa, que está reflejado en liderazgo y tenacidad. Es un vencedor cruel ante el brutal mundo del colegio militar que engloba él. Solo existen dos categorías: las víctimas y los victimarios. El bautizo es el gran ritual para los nuevos alumnos llamados perros, pero el Jaguar es el único que no ha sido bautizado, lo cual se vuelve una figura legendaria que representa bría y el arrojo. Es el líder absoluto de un grupo llamado el Círculo, en que no hay una persona que pueda hacerle sombra. Es una figura de alma oscura. No dude en utilizar cualquier método para sus fines. El mundo es ancho y ajeno es la gran novela de Ciro Alegría, en que abarca un tema complejo que va desde el fin de la guerra con Chile, la guerra entre Iglesias y Cáceres, que se denominaban los rojos y azules, hasta la época del segundo gobierno de Leguía a mediados de los años 20. El villano de la obra es el hacendado Álvaro Almenábar, que no tiene escrúpulos de apoderarse de las tierras de una comunidad indígena llamada Rumi, usando sus influencias, sobornos y la fuerza bruta contra sus legítimos dueños. En fin, es el representante del estado profundo o poder fáctico. Su codicia, cada vez más creciente, llega hasta el punto de maquinar para que Rosendo Maki, líder de la comunidad despojada, fuera injustamente encarcelado, siendo acusado de ser cómplice de un bandolero. El pobre murió en la prisión. Él representa, según la visión del autor, la precariedad del Estado peruano, con señores de horca y cuchillo, una situación denunciada por varios intelectuales como Pedro Zulin y González Prada. En la literatura peruana hay pocas autoras, y menos aún que crearon un personaje malévolo de la talla de Frankenstein. Bueno, tengo que hablar de la obra Ave sin nido, de la escritora cusqueña Clorinda Amato de Turner. En la obra se narra sobre las vivencias de una pareja que vive en una provincia de Cusco. La historia probablemente se desarrolla en los primeros años de la posguerra, tras el conflicto con Chile. Descubren que son hermanos y el padre es nada más ni nada menos que el párroco del pueblo, Pascual Vargas, un sacerdote que se ha desviado del camino de Dios, caracterizándose por su lujuria, además de aprovecharse económicamente de los habitantes de la localidad, con una serie de cobros abusivos. Voy a hablarles de escritores recientes, como es el caso del autor Santiago Rocagliolo, autor de la novela Abril Rojo. La obra se centra en el año 2000, durante los comicios irregulares que se dieron con la tercera reelección de Fujimori. El villano es el comandante Alejandro Carrión, un militar de alto rango, veterano de la guerra contra Sendero. Trata al abogado Chacaltana como un ingenuo que vive en las nubes por su idiosincrasia legalista, acordes con los procedimientos judiciales en todo momento. Hay un choque continuo entre ambos personajes tan disímiles. Además representa donde solo existen los que matan y los que son matados. Tratará de mostrarse que en el Perú real no existen las leyes ni los procedimientos jurídicos, menos aún recitar los poemas de Chocano para darse bríos intelectuales, tratándolo como el peruano más ingenuo del universo, por su apego a las leyes que no tienen vigencia en la práctica. Aparte, su labor habría incómodos recuerdos sobre una época sombría donde más bien debía ser enterrado el asunto. Humberto Grey es uno de los villanos más interesantes de las letras peruanas. Por hacer bullying al pobre Paco Yunque en la escuela, es el tema principal del cuento de Vallejo. Es el hijo
hijo de Dorian Gray, alcalde del pueblo y rico potentado de origen inglés. Dado el poder que tiene el padre, las autoridades del colegio deben tolerar o minimizar su mal comportamiento o pereza y mala crianza con los demás alumnos. Mucha gente del pueblo le temía a su padre, especialmente el profesor y director. Lo llama despectivamente su muchacho, especialmente en el cruel juego del limbo. Paco Fariña lo defiende de sus arbitrariedades, provocando una descomunal pelea entre los alumnos. Lo peor de sus crianzas fue el robo de su hoja acerca sobre los peces. Bien, el relato muestra un agudo maniqueísmo donde los personajes están acartonados. La interpretación es tendenciosa en cuanto a los juicios de valor entre los ricos y los pobres. La intención no es el estilo literario, sino la denuncia social. Les hablaré sobre uno de los villanos más brutales que ha conocido la literatura peruana, como es el caso de la obra del Sexto, escrito por José María Arguedas, basado en sus vivencias en la cárcel, ya mencionada, entre 1937 y 1938. Fue encerrado por motivos políticos, por haber participado en una protesta estudiantil contra la visita de un general italiano, representante del gobierno fascista, en San Marcos. Por ello, el presidente Benavides, molesto por la vergüenza, ordenó el encarcelamiento de los estudiantes. Prisión del Sexto, según la visión del autor, mostraba lo mejor y lo peor del Perú. El villano de la historia es el delincuente Puñalada, que representa la antítesis de Gabriel, el protagonista de la obra. Es un ser totalmente maligno, degenerado hasta los tuétanos. Se dedica a prostituir a los presos por el precio de 10 soles. Controla todos los negocios ilegales de la prisión. Le gusta humillar con crueldad a los vagos y abusarlos sexualmente. Cuando viene un adolescente de 14 años llamado Livio Tasay, es acusado falsamente de robo, y este es amigo de Gabriel y es llevado a la celda de Puñalada, donde es sodomizado por el delincuente y sus cómplices. Gabriel desea vengar la afrenta al contemplar la idea de matarle, ya que era la peor lacra de la humanidad. Era un deber moral eliminar. Bueno amigos, si les gusta el video, comenten, suscríbanse, compártanlo con sus amigos y pónganle like.